Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente con ustedes Miss Lorena para dar inicio a la clase del día de hoy. ¡Empecemos! El tema que veremos el día de hoy es la literatura de los pueblos antiguos y nos trasladaremos hasta Egipto. El antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo y que alcanza tres épocas de esplendor faraónico en los periodos denominados como Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. En cuanto al periodo de su historia, también se le considera al periodo predinástico. Estos datan desde el año 3330 hasta el 2800 a.C. Tenía como capital a Tinis y su gobierno estaba basado en las dos primeras dinastías. Posterior a ello tenemos el Imperio Antiguo, que data desde el año 2800 hasta el 2100 a.C. En este periodo la capital era Menfis. El gobierno de las dinastías 3, 4, 5 y 6, donde se desarrollaron la construcción de las pirámides. Luego tenemos el Imperio Medio, que data desde el año 2100 hasta 1800 a.C. Su capital, Tebas. Destacan en este periodo las dinastías 11 y 12. Posterior a ello tenemos el Imperio Nuevo desde el año 1800 hasta el año 500 a.C. Su capital, Tel el Amoina. En este imperio se da la revolución religiosa de Amenofis IV y también las últimas dinastías 19 y 20. En cuanto a la religión, cabe destacar que su concepción era muy compleja y es la que determina todo el arte. Las únicas motivaciones artísticas son los dioses y la idea de la vida de ultratumba. Son obras muy realizadas para la eternidad que glorifican el poder del faraón al que consideran un hijo encarnado de Dios en la tierra. Hay que mencionar también que los cuerpos en esta época eran embalsamados. Al principio únicamente se embalsamaban los cuerpos del faraón, aunque ya luego se extendió la costumbre al resto de la población. ¿Pero esto a qué se debió? Precisamente se debía a sus creencias de que el espíritu de una persona moría si el cuerpo era destruido. Por esta razón había que intentar preservar el cuerpo al máximo tiempo posible para que de esta manera el alma, o también conocido como el Ba, pudiera ser juzgado por el dios Osiris. Otra de las características que debemos resaltar es que en esta época no existió una ruptura con la mitología de tiempos pasados, pues a pesar del tiempo de los años se seguían divinizando las fuerzas del río Nilo y los animales en una concepción animista del mundo. Creen que el universo es plano y Egipto es el centro de todo. Las divinidades tienen cuerpo de hombre y cabeza de animal. Es por eso que se les conoce como antropomorfas. El dios principal es el sol, que recibe varios nombres en función de la posición que ocupa en el cielo. Algunos lo llamaban Amón, dios de Tebas, y se identifica con el sol naciente y que da vida a todas las cosas, y Osiris en el ocaso. Este último es el encargado de juzgar el corazón del muerto en su balanza de la verdad. Frente a él está el dios Set, dios guerrero que encarna el espíritu del mal. Horus, representando como la cabeza de halcón, es el dios que ayuda en el paso de la vida a la muerte. También tenemos a Isis, madre de Horus y esposa de Osiris. Es la diosa de la agricultura, de la maternidad y de la belleza. Sus lágrimas inundan el río Nilo. Luego tenemos a Hathor, es la diosa del cielo, de la ganadería y del amor. Se le representa como una vaca o una mujer con cuernos. En cuanto a la escritura, esta progresó desde los cortos periodos de signos pictóricos hasta el desarrollo de una caligrafía que disponía de un amplio número de signos.
Los egipcios descubrieron una superficie para escribir muy superior a las tabletas de arcilla de Mesopotamia. A esto se le conoce como el papiro. En el periodo predinástico, los egipcios crearon una escritura simbólica en la que utilizaban figuras convencionales llamadas signos pictográficos, de los que servían para representar ideas o palabras. Estas escrituras se desarrolló en el año 600 a.C. y recibió el nombre de escritura jeroglífica, que significa tallada sagrada, ya que fundamentalmente se empleaba en los textos sagrados. La forma inicial de esta escritura se modificó para facilitar su utilización en escritos de carácter administrativo y comercial, dando con ello lugar a otros dos tipos de escrituras más simplificadas. Estos fueron la hierática, que al no ser sino una reducción de la jeroglífica, resultaba aún demasiado complicada para ser utilizada por la gente común, y la demótica, que sustituyó a la anterior a partir del siglo XVII a.C. y fue la que utilizaron los escribas. Durante los siglos, la escritura jeroglífica permaneció sin descifrar. Sin embargo, aquí entra a tallar un gran personaje, el egiptólogo francés Jean-François Champollion, quien estudió pacientemente una inscripción fragmentaria grabada en basalto, la piedra Rosetta. La inscripción incluía la versión en lengua griega de las escrituras hierática y demótica. Tras un minucioso estudio comparativo, Champollion halló la clave que le permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. En cuanto a la literatura, es aquí donde destaca el Libro de los Muertos, título dado en los primeros decenios del siglo pasado a la serie de capítulos, o mejor dicho, de poemas, fórmulas mágicas, conjuros e himnos a divinidades que se leen en el rollo de papiro que se encuentra en el interior de las tumbas o en el sarcófago junto al difunto. El uso de acompañar a los muertos con textos religiosos funerarios es muy antiguo. En el Reino Medio, fórmulas y poemas mágicos aparecen trazados sobre las paredes de sarcófagos de madera y constituyen el conjunto llamado textos de los sarcófagos. Al aumentar el número de textos al principio del Imperio Nuevo, fue necesario valerse de una mayor superficie, de donde surgió la costumbre de transcribirlos en telas o lienzos de lino o en rollos de papiro. Finas decoraciones y viñetas policromadas acompañan y embellecen a menudo estas copias. Pero no todos los ejemplares contienen igual número de capítulos o poemas, ni estos se suceden siempre en el mismo orden, ni constituyen un conjunto ordenado de partes, ni están ligados según una disposición orgánica o lógica. El principio y el final, en su estricto significado, faltan siempre. Solo en la baja época de agrupación coordinada de los capítulos. El Libro de los Muertos se escribió primero en caracteres jeroglíficos, después en caracteres hieráticos y más tarde en demótico, el vulgar de los bajos tiempos. Se creía que el difunto podía resucitar luego de ciertas ceremonias mágicas practicadas sobre su cuerpo y que vivían en la tumba como en su casa, pudiendo incluso salir de ella a su antojo. Muy bien, jóvenes, esto fue todo por hoy. Tomando como referencia el video y la anterior clase, vamos a desarrollar las siguientes actividades. Nos vemos la próxima clase.